Medicina legal. Hasta hoy día hemos remitido por internet los contenidos que figuran para que los alumnos aprendan en este primer semestre. Es decir, hemos introducido los contenidos de la introducción, de la medicina legal sexual, medicina legal traumatológica, medicina legal toxicológica y medicina legal tanatológica. Tal como lo he hecho en los otros ramos, y a propósito de una carta que remitieron los alumnos a la autoridad universitaria reclamando porque este profesor solamente se había limitado a enviar a través de internet los contenidos junto con los mensajes para que los alumnos hicieran sus observaciones, preguntas, sacaran conclusiones, plantearan problemas, etc. Es que voy a leerles parte de la carta respuesta al reclamo que interpusieron los alumnos el día 8 de mayo de este año. Contestando esta carta al director de la Escuela de Derecho, es que de alguna manera se entiende el por qué comenzamos remitiendo los contenidos en la manera que se hizo. Por una razón bien simple, porque esa fue la instrucción que dio la autoridad universitaria en un primer momento. Entonces voy a leer parte de esta carta. Señor director, los alumnos me reclaman, cito, a la fecha del académico no realiza ninguna clase vía remota y solo ha subido material a través de la página de internet. Así es, correcto. Así es, correcto. Y también he señalado lo mismo en las otras clases que ya he enviado por este medio ahora. ¿Qué le dije el día 13 de mayo al director? Lo siguiente. Sin embargo, debe tener usted especialmente presente, primero, que al comienzo la orden de la autoridad universitaria fue subir el material a la página de internet y a la vez enviar mensajes en cada ramo a los alumnos para responder sus eventuales preguntas y sugerencias. Es decir, se cumplió con lo que nos dijo la autoridad universitaria. 2. Que luego se señaló que dichos contenidos debían realizarse por videoconferencia, no estando preparado ni el sistema, ni los profesores, ni alumnos para ello. Y sobre la marcha se contrató un sistema Zoom que ha sido bastante cuestionado por los profesores desde su inicio, y además algunos profesores han utilizado otros sistemas, como por ejemplo el sistema Jitsi y otros. Tercero, que por la cantidad de problemas que viene provocando hasta la fecha este sistema de videoconferencias, Zoom u otros, se ordenó volver a foja cero, que nada de lo actuado valía y por ende debía comenzar todo de nuevo desde el inicio. Ya llevo leídas 3 órdenes contradictorias. Cuarto, por todos los problemas señalados, más tarde se ordenó grabar las clases y subirlas al sistema para los alumnos,
la hora en la que yo me encontraba con mi ayudante, preparando la fecha de la carta, 13 de mayo, porque lo complicado no es grabar, sino subir estos programas grabados a internet. La gente que es más especializada que yo en esto señala que las clases, sobre todo una clase de más de una hora, son, como las llaman, muy pesadas. Entonces cuesta subirlas a internet. 5. En el interín parece que algunos profesores continuaron sus clases por videoconferencia, persistiendo los problemas señalados antes. Y 6. Y ayer, en la reunión de la facultad, el día anterior a la fecha de esta carta, en una reunión de la facultad, no hubo acuerdo en nada, ni siquiera para grabar las clases, porque se infringían derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la privacidad. El 13, el día anterior al 13, ninguno de los profesores quedó de acuerdo en nada. Sigue la respuesta. Todo esto consta en los comunicados institucionales y los diversos correos, contradiciéndose entre ellos algunos, que entre los profesores circulan por los WhatsApp de la escuela. Y termino. En este desorden de actuaciones, usted, señor director, debe coincidir conmigo en que es muy difícil poder trabajar impartiendo clases, pero es muy fácil crear situaciones para dar a entender que el académico es irresponsable y así poder sancionarlo. Ustedes son de la época de la computación y deben saber, por ello, que todavía existen en todo el mundo problemas de internet, porque todo el mundo está utilizando internet, todo el mundo está en la casa, los niñitos juegan con sus diferentes tipos de artículos electrónicos, todos usan internet, todos trabajan desde la casa usando internet, etcétera, etcétera, etcétera. Las últimas juramentos de los abogados, ustedes tienen que haberlo visto, que se hacen vía internet. Aquí en mi celular figura una grabación que me remitió un colega en donde se señala, no lo voy a leer el artículo completo, en el diario Clarín de Argentina, que es un diario que no sé si ustedes lo conocen, el diario Clarín de Argentina, el más importante como el Mercurio de Chile, que dice que no se puede llevar adelante el juicio contra el expresidente Kirchner fallecido, ni actualmente contra su señora Fernández de Kirchner, porque el sistema para hacer el juicio vía videoconferencia no es confiable, porque internet está trabajando mal en todo el mundo. Dicho esto, entonces, los profesores hemos tenido un montón de problemas para poder hacer las clases y subirlas a internet. Sobre todo los que han tratado de hacerlo a través de estas famosas videoconferencias. Así que nosotros vamos a utilizar este medio para hacer las clases. De remitirle ahora los contenidos mediante las explicaciones que yo voy a ir dando. Le remitimos primero los contenidos con bastante anticipación, porque en muchas oportunidades, cuando las clases eran presenciales y los alumnos no iban a clase por diferentes razones, en muchas ocasiones cuando se hacía la clase, los alumnos no se habían leído los contenidos que le habían pasado en las clases anteriores.
Entonces ahora en que nos encontramos en esta crisis mundial, he preferido remitirle primero los contenidos, para que ustedes, me imagino, lo hayan leído. Y los contenidos son los contenidos mínimos, ¿no es cierto?, que constan de los apuntes que ha hecho este profesor. Bastante completos por lo demás, porque contienen, ¿no es cierto?, la información no solamente de algunos libros de medicina legal, sino que también lo que aparece en la red. Incluso parte de esto, a lo mejor el día de mañana, lo complemento con este famoso coronavirus, dentro de un tema que desafortunadamente no ha sido tratado en Chile legislativamente, y que es, ¿no es cierto?, la posibilidad de creación del llamado delito de contagio. Se trató de hacer algo respecto del contagio venéreo, no se hizo nada, y tampoco de otro tipo de contagio, como puede ser ahora el contagio del coronavirus, que no es un contagio venéreo. Así que a lo mejor lo voy a completar con este tipo de materias que están ocurriendo en la actualidad. Eso entonces en relación con las explicaciones que le puedo dar del por qué no se habían hecho estas clases antes. Incluso todavía cuesta enviar a un gran número de alumnos estas clases vía intranet, porque el intranet está siendo ocupado globalmente. Bien, esto en relación con las explicaciones a los alumnos porque las merecen, para que sepan que los profesores tienen problemas dentro de las instrucciones que se le han remitido, que han sido por lo demás contradictorias unas con otras. Bien, vamos a iniciar por el comienzo, en relación con el índice que tiene, ¿no es cierto?, los apuntes. La introducción, si pudiéramos llamarlo así. Tenemos ahí 3 temitas que son: ¿qué es la medicina legal? Algunas palabritas respecto de la historia de la medicina legal, para terminar con el peritaje médico legal, cuestión de suma importancia según voy a explicar. ¿Qué es la medicina legal? Existe una relación desde hace ya bastante tiempo, es decir, estamos hablando de varios siglos, entre el derecho y las ciencias de la medicina. Considerando las ciencias de la medicina o ciencias biológicas, en un sentido bastante amplio, es decir, abarcando materias ya sea de la física o de la química, etc. ¿Por qué razón? Porque el hombre, el ser humano, es el sujeto de derechos dentro del derecho. Y el juez debe resolver problemas como representante de la sociedad que le llevan a estos seres humanos al tribunal. Y algunos de estos problemas son relacionados con este tipo de ciencias: las ciencias químicas, las ciencias biológicas y las ciencias de la física, que son aquellas que tienen que pronunciarse sobre en qué consiste el fenómeno, cuáles son sus características y cómo tiene que ser resuelto para ser informado. Actualmente, por ejemplo, ¿qué es el coronavirus?
Si lo traspasamos, ¿no es cierto?, al campo del derecho, ¿podría el día de mañana llegar a sancionarse a una persona que sabiendo que tiene el coronavirus, porque se hizo el test y declaró positivo que tiene el coronavirus y sin embargo sale a la calle sin mascarilla, todos, etcétera, y le pega el coronavirus a los demás? Hay personas que se han detectado actualmente en diferentes partes del mundo que son llamadas hipercontagiadores o supercontagiadores y han contagiado, por ejemplo, en el caso de una señora en Corea del Sur, a más de 1000 personas, ella sola. ¿Qué pasa con ese tipo de cuestiones? Será la medicina entonces la que tendrá que pronunciarse en un tribunal sobre que la persona portaba el coronavirus desde tal fecha a tal fecha. Y como ahora son las autoridades sanitarias las encargadas de realizar una serie de cuestiones de carácter administrativo, ya estamos hablando del derecho, las que tendrán que decir desde cuándo lo tenía y que fue notificada desde que lo tenía. Y si existiera el delito de contagio de coronavirus o el cuasi delito de contagio de coronavirus, entonces esa persona debería ser sancionada como autor de algún delito o cuasi delito penal. Porque ahora se están tratando de aplicar disposiciones antiguas, que no siempre calzan con la realidad de el lanzar gérmenes patógenos al medio ambiente que son absorbidos por otras personas. Bien, entonces ahí tenemos la relación que existe entre el derecho y la medicina, entendida esta en sentido amplio, como parte de la química, de la física y de la biología. Y otras, como puede ser la neurociencia, que también tocamos dentro de estos apuntes, como ustedes podrán haber leído en ellos, o si es que todavía no le han llegado los apuntes hasta el final. Entonces, el juez tiene que resolver problemas concretos en el tribunal, problemas de relevancia jurídica que tienen que ser resueltos por el juez. Entonces, estas materias escapan al conocimiento verdadero, real, completo del juez, porque este, ¿no es cierto?, es un técnico del derecho, y acá lo que necesitamos son técnicos de esas ramas, mejor dicho, científicos, químicos, médicos, físicos, etc. Entonces, debemos nosotros tener en cuenta la legislación, sobre todo positiva, para poder solucionar este tipo de problemas. A nosotros se nos plantean problemas de tipo positivo en varias ramas del derecho, no solamente en áreas del derecho penal, que vendría a ser como la más importante, sino que en diferentes áreas del derecho. ¿Qué tipo de problemas? Sí, muy en general se plantean lógicamente. Por ejemplo, los derivados, los decimos acá en los apuntes. Voy a leer esta parte para que ustedes vean la cantidad de problemas de carácter jurídico que tienen su antecedente en la resolución de problemas de carácter biológico, físico o químico. Primero, los derivados de los antecedentes biológicos de la persona, que los vamos a ir estudiando, como por ejemplo la fecundación, vida intrauterina, filiación, eugenesia, la herencia. De la vida sexual, en que la preocupación del estudio son los caracteres sexuales, la sexualidad anormal. Nosotros vamos a mencionar lo que son las parafilias, este concepto tan controvertido que existe actualmente, ¿no es cierto? Hay algunas parafilias que ahora no se consideran tales, y hay otras nuevas,
La sexualidad normal, los delitos sexuales, básicamente los tipos de violación, los diferentes tipos de estupro, por ejemplo. Problemas relacionados con el desarrollo físico, tratando el parto. El parto, ¿no es cierto?, es un proceso. Es un proceso que tiene etapas, todas las cuales se desarrollan a través del canal del parto. Y es muy importante pronunciarse sobre lo que pasa en ese proceso para la ocurrencia posiblemente de la investigación de un delito durante o al término de ese proceso del parto, o para establecer desde cuándo una persona es sujeto de derechos o nunca lo fue, teniendo en cuenta si nació o no nació del punto de vista del derecho, artículos 74 y 75 del Código Civil. El estudio de la evolución física, las lesiones, las enfermedades. En el capítulo segundo nosotros vamos a estudiar la medicina legal traumatológica. Y lo primero que decimos ahí es recordar lo que son los tejidos, porque básicamente las lesiones, incluso las lesiones que están legisladas en el Código Penal, tanto desde el punto de vista de las castraciones como las lesiones propiamente tal, tienen en cuenta la mayor o menor injerencia que tienen en los tejidos y dependen para su mayor o menor calificación delictual o cuasi delictual de si estos traumas afectaron solamente los tejidos que están sobre la epidermis o sobre la última capa de la piel, que son los huesos. También tiene influencia, ¿no es cierto?, estas ciencias biológicas en el derecho para lo que tiene que ver con el desarrollo psíquico, en que la ocupación del estudio radica básicamente en la influencia del funcionamiento de la mente humana sobre la responsabilidad penal y la capacidad civil. Ahí nosotros en lo que es la medicina legal psiquiátrica, vemos los casos de no responsabilidad penal o los casos de responsabilidad penal disminuida. Y estudiamos las enfermedades mentales, etcétera, etcétera. Y también respecto a la capacidad civil, los casos tan comunes en materia civil, ¿no es cierto?, de cuando se deja a una persona sin poder administrar su patrimonio, por ejemplo, porque fue objeto, ¿no es cierto?, de una demanda para declarar su demencia senil, por ejemplo. También tiene lugar o tiene injerencia la biología con la muerte. El cadáver de una persona, según como dicen algunos autores, es una muestra de lo que puede haberle ocurrido para llegar precisamente a ese estado, a la muerte. Y existen un montón de situaciones que se pueden averiguar con el solo o con la sola vista de un cadáver, porque los diferentes procesos que ocurren, que son los llamados signos negativos de la vida o signos positivos de la muerte, que tratamos dentro de la medicina legal tanatológica, existen signos que se pueden conocer a simple vista y que tienen injerencia en el derecho. Como yo, como abogado en un juicio penal para establecer la hora de la muerte de una persona,
puedo saber calcular desde cuándo ha muerto. Por ejemplo, teniendo en cuenta el proceso, ¿no es cierto?, de endurecimiento de los músculos, que es un signo característico de la muerte, que empieza más o menos en Chile, en un promedio en Chile, teniendo en cuenta lugares donde hace más calor o más frío, más o menos a las 3 horas. Más o menos. Es decir, el cadáver también, ¿no es cierto?, nos plantea una serie de problemas jurídicos. Tanto es así que hay casos en que el examen o el peritaje médico legal es obligatorio, tratándose de ciertas muertes, como por ejemplo las muertes ocurridas en la calle, las muertes ocurridas en lugares en donde las personas viven solas o con una sola persona que los acompañe, etc. El objeto de estudio acá es el cadáver para poder entender el estado de muerte, los signos, fenómenos y fauna cadavéricos, los delitos directamente relacionados con la muerte, como todos los tipos de homicidios y el suicidio, los medios físicos y morales empleados y la autopsia médico-legal. Fíjense ustedes que ya desde hace varios años, siglos, que se están estudiando los fenómenos cadavéricos, desde hace siglos. Así es que no solamente estos estudios están avanzados, sino que son de suma importancia para la averiguación de un crimen o para establecer que ocurrió un suicidio. Ahora, si no existiera la posibilidad, a través precisamente de este ramo de la medicina legal, de poder hacer que colaboraran estas ciencias para la resolución de un problema jurídico, sería muy difícil hacerlo. ¿Cómo podría, por ejemplo, en casos de materia penal, averiguarse si participaron uno o varios individuos en la producción de un crimen? ¿Cómo averiguar, por ejemplo, si a una persona la mataron y después la introdujeron al agua? Porque en muchos casos el hechor pretende hacer desaparecer las huellas de su crimen. Entonces puede tratar de hacer aparecer de que la persona murió ahogada, cuando en realidad murió afuera del agua. O incluso murió como producto del agua estando fuera del agua. ¿Cómo podría averiguarse ese hecho si no es a través del conocimiento de estas técnicas que proporciona la medicina, la física, la química, para resolver un problema que está consagrado en la Constitución, en el Código Penal, que es un caso de homicidio? En materia civil, por ejemplo, en lo relacionado con la filiación o las reclamaciones a la filiación, o lo concerniente al estado civil de las personas, etc. O en ambos tipos de materias, como lo mencionaban antes, que abarcan tanto la civil como la penal. Por ejemplo, que lo mencionamos en los apuntes, en el caso de que una criatura al nacer muera, ¿cómo puede averiguarse si la criatura perdió la vida a causa de la actuación de terceros que tenían la intención de terminar con su vida, o porque fue un caso de imprudencia, generalmente médica? ¿O cómo saber si murió a consecuencia de una patología congénita? Cuestión que ahora es una causal, ¿cómo se llama?, para interrumpir el embarazo, una causal de aborto permitida. ¿Y cómo averiguar si sobrevivió un instante siquiera a la separación? Es decir, si fue persona, aunque fuera por muy poco tiempo.
Porque si fue persona, aunque fuera por muy poco tiempo, podría haber transmitido derechos y obligaciones. Entonces, son problemas que nacen de un solo hecho, pero que abarcan dos tipos de ciencias. La ciencia del derecho, que tiene que resolver esos problemas de carácter positivo, de derecho positivo, y de la medicina, que tiene que decirnos cómo lo resolvemos, en el sentido de decirnos si vivió, si no vivió un instante siquiera, etcétera, etcétera. Esta criatura. También hablamos de la importancia que tiene la medicina social del trabajo para un montón de cosas. Aquí se citan accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, enfermedades del trabajo, protección médica de los trabajadores, protección en accidentes del trabajo, etcétera, etcétera. Después, asistencia a diferentes tipos de personas, a los ancianos, a los inválidos, a los incurables. Por ejemplo, ahora se creó un tipo penal, que desde el año pasado, en donde se sanciona como delito a una persona que no solamente maltrata físicamente a un menor de edad, a un discapacitado, a una persona en la tercera edad, sino que también si abusa de ella de otra manera que no sea físicamente. Es decir, todos esos delitos que antes solamente se imputaban a los funcionarios públicos, los que se denominaban abusos ilegítimos, ahora también los pueden cometer los particulares.